Siempre trato de escribir en positivo. Sin embargo, este mensaje me ha hecho llorar mucho. A veces pienso que Dios no me quiere restaurar, ni tampoco me deja buscar justicia o la esfera legal para sacar a mi hija de la casa de la mujer extraña. Pasa el tiempo y mi hija sigue yendo a esa casa y la veo con mis propios vecinos en fiestas y eventos religiosos. Eso me hace sentir estancada. No nos restauramos, ni pista se ve, y tampoco mi hija y mi esposo salen de esa casa. Me da la impresión que Dios lo quiere dejar así. Pero si yo siento con justicia es malo, y si Dios no me ayuda, también es malo. Me quebró el mensaje. ¿Cómo se diferencia esto? La espera y la injusticia. Familia, esta pregunta es un tema que muchas mujeres en restauración matrimonial enfrentan. ¿Será que estoy esperando en Dios o estoy permitiendo una injusticia? Y bueno, le prometí a esta maravillosa mujer una respuesta en detalle. Y esta no es solo para ella, sino también para todas aquellas que experimentan esa misma situación. O aunque no, pues se puedan preparar en caso de tener que afrontarlo, espero que no. O quizás aconsejarle a otra que lo esté experimentando. Antes de todo, quiero que sepas que la espera bíblica nunca significa aprobar el pecado ni negar la realidad. Y vamos a desarrollar el tema partiendo de que, número 1, la espera y la injusticia no son lo mismo. Hay personas que confunden la paciencia con la pasividad. Pero Dios nunca llamó a sus hijos a permanecer indiferentes frente al pecado. En la historia de David, como lo estuvimos leyendo, vemos dos extremos. 1, David esperó cuando debía actuar. Como padre y rey, no hizo justicia después de la violación de Tamar. Su silencio permitió que la herida creciera. Número 2, Absalón actuó cuando debía esperar en Dios. Al ver la inacción de su padre, tomó justicia por sus propias manos y terminó asesinando a Amnón. Uno pecó por omisión, el otro por venganza. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La espera bíblica nace de la confianza en Dios, mientras que la injusticia ocurre cuando el mal es tolerado, ignorado o justificado. Esperar es decir, Señor, obedeceré tus tiempos aunque no entienda. Aceptar una injusticia es decir, no pasa nada, seguiré permitiendo lo que Dios llama pecado. No son iguales. Pero llevando todo esto a la restauración matrimonial, aquí hay un punto muy importante. Muchas dicen, estoy esperando a mi esposo. La pregunta es, ¿qué estás esperando? Porque esperar no significa aceptar maltrato, justificar infidelidades, permitir manipulaciones, vivir sin límites saludables. Esperar significa seguir caminando con Dios mientras Él obra en ambos corazones. Recuerda que la restauración no consiste en negar la verdad, sino en enfrentarla con amor, con sabiduría y con dependencia absoluta en Dios. La espera honra a Dios, la injusticia deshonra la verdad. Eso está en el corazón de Dios. Esperar es confiar en Él. Tolerar el pecado es otra cosa. La diferencia es que tú toleres el pecado dentro de tu propia casa. Otra muy diferente es que te toque verlo de lejos y esperar a que sea Dios quien obre en esa situación. Yo te hago una pregunta para reflexión. ¿Hay acaso alguna situación que has llamado espera cuando en realidad es miedo a actuar? Quizás estás intentando hacer justicia por tus propias fuerzas como Absalón. ¿O qué te está pidiendo Dios hoy? ¿Esperar con fe o actuar con obediencia? ¿Mis decisiones nacen del amor y la sabiduría? ¿O será que nacen del dolor y la desesperación? Estas preguntas son importantes que las hagas y que a conciencia te las respondas.
porque esa respuesta te estará dando una idea de por qué sigo viendo lo mismo, de por qué no hay cambios. Y una de esas respuestas puede ser que precisamente el enemigo conozca esa debilidad en ti, que muy internamente estés pensando: Dios no está haciendo justicia, Dios lo está permitiendo como David y no está haciendo nada al respecto. Cuidado aquí, porque esa es la intención del enemigo, mostrarte siempre un panorama oscuro, negativo, difícil de cambiar para que te desanimes, para que dejes de creerle al Señor, dejes de confiar y, como lo has escrito, intentes actuar en tus propias fuerzas, tu propia justicia, como lo hizo Absalón. Pero nunca nuestra venganza será más efectiva que la de Dios. Por eso su palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. Lo que pasa es que no nos envolvemos en el tiempo de Dios. Y como lo dije en uno de los vídeos, a nosotros nos toca ajustarnos al reloj de Dios. No es al revés. Muchas veces nuestro enfoque es todo lo que está pasando en esa casa, en ese entorno, que hacen y que dejan de hacer. Y nuestra excusa perfecta, aunque válida, quiero que no me malinterpreten, pero sigue siendo una excusa el aprovechar a los hijos para estar pendiente de lo que hacen y no hacen los que están allá en pecado. Y aquí es donde te digo algo: la justicia legal, terrenal, no pelea con la justicia de Dios, porque si es su voluntad, vendría siendo la misma. Es decir, si la intención de corazón en realidad es que sus hijos no les afecte la situación, llevándolos quizás a normalizar una relación ilícita, a normalizar una separación, a normalizar un divorcio, a normalizar la destrucción de su propio hogar, es válida esa intención y se alinea al corazón de Dios. Pero, obviamente, esto primero bajo cobertura del Señor, para que esa restricción o ese límite que pongan legalmente tampoco afecte a sus hijos con respecto a la relación con su padre, que quizás es lo más importante aquí. Pero resulta que si esa intención la ve Dios, por mucho que digamos, es que no es así. Porque recuerda, Dios escudriña el corazón. Y después de pasar ese escáner en ese corazón, lo que sale es deseo de venganza, dolor, enojo, celos o quizás envidia. Ya la cosa pinta diferente. Y al no ir alineado ese sentimiento con el propósito de Dios, quizás sea por eso que no se están viendo cambios al respecto. Hay que analizarlo, ¿vale? Esa frase me da la impresión que Dios lo quiere dejar así. Es preocupante. Aquí vemos lo que he compartido también en otros vídeos. Terminamos culpando a Dios porque no cumple, porque se demora, porque en realidad estamos esperando que Él cumpla a nuestra manera y en nuestro tiempo. Y que cumpla de hecho hasta en lo que consideramos justo o injusto. Y ahí es donde aprovecha el enemigo. La palabra dice que Él siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando empieza a agotar nuestras fuerzas, cuando empezamos a desmotivarnos, empezamos a culpar a Dios. Y por ahí derechito a dejar de confiar en Él, de esperar en Él. Ahí es donde el enemigo entra a convencerte a que lo hagas en tus fuerzas, estropeando quizás lo que el Señor ya empezó. Cuando su palabra dice que lo que Él empieza lo perfecciona, es una realidad. Pero muchas veces creemos que la perfección se da en 2 días. Oré y al tercer día tengo que ver respuesta. Y no es así. El proceso de restauración, tanto personal como matrimonial, no es complicado, pero sí es un poco complejo. Por eso hay que entenderlo, hay que estudiarlo, analizarlo, hay que prepararse mucho y disponer sobre todo el corazón para que Dios nos pueda permitir entenderlo y poder obrar luego con sabiduría. Imagínense si a nosotras como luchadoras nos cuesta entender el propósito, nos cuesta conocer verdaderamente quién es Dios. Y digo que nos cuesta conocerlo porque muchas veces podemos decir,
Pero si yo oro 24/7, yo leo, yo hablo con Él, yo voy a la iglesia. Pero es que cuando no conocemos verdaderamente a Dios, no conocemos lo que hay en su corazón. Y nunca vamos a poder pelear y defender la promesa que ya Él nos hizo en su palabra. Vamos a ser presa fácil del enemigo para decir, no me va a restaurar a mí, puede con otros, puede con todos, menos conmigo, lo mío es más difícil, y vamos a encontrar una cantidad de excusas que simplemente son dardos del enemigo que le permitimos bajar al corazón y luego sacarlo por nuestra boca. La palabra también nos enseña que todo lo que salga de nuestra boca se puede convertir en atadura. Los propios dichos de nuestra boca nos pueden atar a lo bueno o a lo malo. Y es que con todo esto vamos a terminar creyendo en un Dios que no ama, en un Dios que no es justo, en un Dios que no apuesta por la familia, en un Dios que cambia sus principios, que une cuerpos y caprichos, no propósitos. Vamos a crear más bien un Dios injusto. Vamos a empezar a moldearlo a nuestra manera, y lo peor es que es a nuestra manera frustrada, enojada y desesperada. En muchos vídeos les he compartido acerca de los límites sanos, les he compartido acerca de las condiciones, acerca de los acuerdos, independientemente de que haya una reconciliación o una intención de restaurar. Hay que llegar siempre a acuerdos saludables, a condiciones que beneficien a todos, independiente a lo que nos parezca injusto. Sobre todo que siga con la extraña, que nuestros hijos también quieran compartir con él y con la extraña. Tenemos siempre que evaluar mucho nuestros motivos, y sobre todo nuestros motivos más ocultos. Acuérdense que la palabra también nos dice que el corazón es engañoso. A veces el corazón te muestra una falsa paz, te muestra una falsa tranquilidad y hasta una falsa fe. La voluntad de Dios siempre está en un camino más alto. Actuar cuando Él lo ordena y esperar cuando Él lo pide. Porque la verdadera madurez espiritual consiste en discernir la diferencia. Ahora, es válido que se sientan celos, enojo y un profundo sentido de injusticia. Esas emociones no son pecado en sí mismas. Lo que debemos trabajar es en qué hacer con ellas. Cariño, lo que estás viviendo es una injusticia. Claro que lo es. No estás imaginando el dolor. Tu esposo rompió el pacto matrimonial y ahora, además, tú eres testigo diario de una realidad que hiere tu corazón. No llames espera a ese sufrimiento constante, porque son dos cosas diferentes. No te dejes arrebatar la verdad de Dios. Él sí es justo, Él sí quiere hacer justicia, pero esta justicia no siempre llega, pues cuando uno la espera. La Biblia muestra que Dios nunca deja el pecado sin tratar, pero tampoco lo hace en el tiempo que nosotros deseamos, no siempre. El problema aparece cuando queremos ayudarle a Dios a hacer justicia, y es allí donde nacen conductas como vigilar qué hacen, comparar tu vida con la de ellos, esperar que les vaya mal para sentir alivio. Lo hablo esto de manera general, ¿no? Vivir a lo mejor consumida pensando en esa otra mujer. Creer que solo estarás tranquila cuando ellos sufran. En ese momento la búsqueda de justicia deja de estar en las manos de Dios y pasa a convertirse en una prisión para ti como luchadora. Imagina si mañana Dios restaurara tu matrimonio, pero antes quisiera sanar tu corazón. ¿Estarías dispuesta a recibirlo así? ¿O sientes que primero necesitas que ellos sufran por lo que te hicieron? Esa pregunta suele revelar si el deseo principal es la restauración o la necesidad de ver compensado el dolor. A veces, aunque cueste, nos toca hacer cambios. Muchas veces será hasta cambio de lugar, cambio de territorio, cambio de entorno. Porque Dios no quiere que alimentes diariamente una herida. Y no es falta de fe alejarte de aquello, no es cobardía, no es huir, es precisamente poner distancia a lo que reabre tu dolor. Eso es sabiduría. Jesús también se apartaba de lugares cuando era necesario. A veces
La distancia no es huir, sino proteger el proceso que Dios está haciendo en el corazón. Y ojo, no porque mudarse garantice la restauración, sino porque verla todos los días hace que la herida permanezca abierta y dificulta que se avance en sanidad. Y yo quiero terminar dejándoles esta reflexión. La verdadera justicia no consiste en que la otra mujer llore lo que tú lloraste. La verdadera justicia consiste en que Dios haga lo correcto con cada persona y que tu corazón no termine esclavizado por el resentimiento. No permitas que quienes te hicieron daño también gobiernen tu paz. No les des ese privilegio. Y bueno, mis chicas hermosas, es importante distinguir entre esperanza y obsesión. Esperar la restauración puede ser una expresión de fe, pero cuando toda tu vida gira alrededor de observar los pasos de la pareja de pecadores, interpretar cada movimiento de tu esposo y de la extraña, esa esperanza puede transformarse en una dinámica que te mantiene simplemente atada al dolor. Familia, yo como tu consejera personal o tu guía a través de estos vídeos, además de haber pasado por ciertas situaciones con las que quizás te puedas identificar o no, igual entiendo y valido tu sufrimiento, pero yo no te puedo alimentar el resentimiento, porque eso es lo que en realidad sí te llevaría a estancarte, ¿vale? Ahora, si tú tomaste una decisión, si tú no tienes manera de revertirla y te toca sí o sí presenciar todos los movimientos de tu cónyuge en pecado, pues no solo ora, sino también ponte en acción respecto al dominio propio y a todos los frutos del Espíritu. Trabaja en ello. Ciérrale las puertas al diablo, esas puertas que le permiten que él entre a zarandear tu vida, porque es que ya conoció tu debilidad. Y mejor tú convierte esa debilidad en tu fortaleza, ¿vale? Que Dios les bendiga grandemente. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ministerio Restaura.